Ahí con los temas de poder. Sí me parece importante recalcar, tal vez en una segunda parte, que la distribución de la palabra no es una cosa que hacemos de buenos, así de copados, de decir, que hablen todos. No solo es una cuestión de que todas las voces deben escucharse, porque es básico, porque hace la riqueza de una sociedad, a su complejidad también, a sus posibilidades de desarrollo. Pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la construcción de poder, que no hay que tenerle miedo al concepto de construcción de poder, hay que construir un poder democrático y transformador. La palabra es importante porque la teoría crea realidad. La Argentina es un país un poco particular, en el cual durante mucho tiempo, y la generación del 80 fue un claro ejemplo, íbamos a ser un país blanco y europeo, ¿no? Entonces todo lo que no cuadraba con eso, como por ejemplo los pueblos originarios, los gauchos o el Paraguay, de Solano López, debían dejar de existir como entidades autónomas, como actores sociales e históricos, y de hecho lo dejaron de existir. Pero eso fue porque había una idea, esa idea se instrumentó. Y hoy nuestras calles y nuestros pueblos están llenos de calles con nombres de la gente que hizo eso, habría que reverlo también en algún momento. Si la teoría crea realidad, como también lo creó en los 90, cuando un peso era $1, y todo el mundo creía que un peso era $1, y todo el mundo funcionaba creyendo que un peso era $1, y uno entraba al sitio web del Banco Central de ese entonces y había un peso, $1 que giraba, así, ¿no? Como una especie de mantra que se repetía y que a fuerza de creerlo eso iba a funcionar. No siempre funciona. Yo quiero que Diego me llame para la selección y todos los días digo, Diego me tiene que dar, Diego me... No, la realidad, los hechos son tercos y la realidad a veces es inflexible. Pero si se transmite permanentemente ese elemento de dominación, que es no solo ejercer la violencia, pero sino después convencer al dominado que está bien que sea dominado, ¿no?, para dejar de ejercer la violencia y crear un orden, por ejemplo un orden conservador o un orden neoliberal, entonces ya no va a ser más necesaria esa violencia directa. El dominado va a tener la ilusión de la libertad, la caverna de Platón, disculpen las referencias, pero es que estoy en un ambiente universitario y uno recupera viejos reflejos. Entonces vamos a creer que las sombras que bailan en el fondo de la caverna son la realidad. ¿Quién transmitía el fondo de la caverna? Bueno, se liberan, los muchachos salen afuera de la caverna, ven el sol y dicen, este era el mundo. Eso es lo que nosotros queremos con esta ley, decir, este es el mundo. El mundo en su riqueza, en su complejidad, y poniendo de manifiesto los intereses que cada uno defiende. Tanto la cuestión de la Argentina, único país blanco al sur de Canadá, como se decía, como la ilusión de que éramos del primer mundo en los 90, fue mantenido a fuerza de palabras. Es un edificio, ese edificio conceptual, esa teoría, ese consenso de Washington, tuvo tantas palabras, tuvo tantas pantallas, tuvo tantos diarios, que al final uno termina creyendo y funcionando de ese modo. Pero bien, la realidad, por último, termina por primar, y de ese modo es que nosotros tenemos que entender que esta ley nos da los elementos para pensar la realidad. Una mejor distribución de la palabra lo que va a contribuir es poder analizar cada problema en una pluralidad de lugares y preguntarse, ¿me estoy equivocando? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Cuál es el camino efectivo para resolver o disolver los problemas? Entonces, ya para ir concluyendo, en esta cuestión del poder y de la distribución de la riqueza, del conocimiento y del prestigio, si nosotros, embarcados en un proyecto de distribución del ingreso, no pasamos a la distribución de la palabra, todo se va a hacer muy complicado y todo se va a hacer muy difícil, porque vamos a pensar la realidad con otros ojos que no son los nuestros. Vamos a tener espejos que nos van a reflejar una imagen que no es la nuestra, y vamos a creer que lo importante es consumir determinados productos o que 4 entidades rurales son el campo y el campo es la patria. No, la patria somos todos, también el campo, también las entidades, ¿cómo no? Pero la patria somos todos. Dentro de este proyecto nacional, esta ley es tan importante como lo fue el pase de la gestión de las jubilaciones del sector privado al sector público, que había sido a su vez uno de los pilares del modelo de los 90. Es tan importante como la nacionalización de aerolíneas, del agua, del correo.
de esta ley depende que todo eso que hicimos hasta ahora se mantenga en el tiempo. De lo contrario, lo que vamos a tener rápidamente es otro libreto que va a venir a decir, no, eso está mal. Entonces, no va a haber foros, no va a haber discusión, no va a haber comisiones bicamerales, sino que va a haber simplemente la imposición de un libreto, que por malo que es, no importa, se repite hasta saciedad. Si hay estudiantes de economía en la sala, sabrán de lo que hablo. Todos los manuales de economía neoclásica, todo el pensamiento neoliberal y toda esta cuestión de valorización financiera que se cayó en el mundo. Por lo tanto, esta ley representa la distribución de la palabra como sostén, como sostenimiento, como reproducción de la distribución del ingreso. También es la oportunidad de retomar la formación de la conciencia nacional, quebrada en 1976 y recuperada en el 2003, y sobre todo hacer que las teorías sobre las cuales actuemos sobre la realidad sean teorías que se nos parezcan. Cristina siempre dice que los presidentes latinoamericanos hoy se parecen a sus pueblos. Bueno, nosotros tenemos que armar ese discurso, ese relato plural, lo más abarcativo posible. Por supuesto que nosotros vamos a ir con el nuestro a esta primavera de los pueblos que estamos viviendo, pero si no logramos sostener la distribución del ingreso con la distribución de las palabras, y en este cruce de los Andes nos vamos a quedar a mitad de camino. Si nos quedamos en los Andes a mitad de camino, nos vamos a congelar y nos vamos a morir. Entonces, mejor terminar de cruzar los Andes, que nos esperan verdes valles, algunos combates, algunos avances, algunos retrocesos, pero vamos a no preocuparse. A paso de vencedores con esta ley, muchísimas gracias.